Bueno, en este momento vamos a continuar con lo que es la parte de enlace químico. Habíamos dicho que los enlaces químicos pueden ser iónicos o covalentes. Iónicos cuando los electrones se ceden o se ganan, ¿cierto? Y covalente cuando los electrones se comparten. Entonces hay una forma fácil de conocer qué tipo de enlace se forma entre elementos químicos. Para eso utilizamos este diagrama que ya habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Y decíamos que cuando la electronegatividad, es decir, la capacidad de los elementos químicos para atraer electrones, es mayor a 1.7, el enlace que se forma es iónico. Quiere decir que un elemento va a perder electrones y el otro va a ganar. Por su parte, cuando la electronegatividad es menor a 1.7, el enlace que se formará es covalente. Y aquí introducimos dos términos nuevos: covalente polar o covalente apolar. Covalente polar cuando la electronegatividad menor a 1.7 y mayor a 0.4. Y covalente apolar cuando es 0 o hasta 0.4. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para determinar qué tipo de enlace se forma en este compuesto. Entonces aquí tenemos el HCl, es decir, el ácido clorhídrico, ¿cierto? El ácido clorhídrico. Es un ácido, como su nombre lo indica, y está formado por hidrógeno y por cloro. Debemos buscar en la tabla periódica, yo tengo aquí mi tabla periódica, vamos a buscar en la tabla periódica y necesitamos ese el valor de electronegatividad. En este caso, no creo que se alcance a ver, pero la electronegatividad que me da aquí del hidrógeno, que yo tengo aquí, es de 2.2. ¿Cierto? Busco en la tabla periódica y me dice que es 2.2. En mi tabla periódica hay tablas periódicas que muy seguramente trabajarán con 2.1. De igual forma, busco en la tabla periódica, me acerco acá donde está el cloro, a ver si lo logra acercar, y aquí el cloro tiene un valor de 3.16, ¿cierto? 3.16. ¿Cómo se resuelve un ejercicio de esto para saber qué tipo de enlace químico se forma entre elementos? Simplemente hacer una resta. Obviamente el número mayor va ahí delante y el menor irá detrás. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia de electronegatividades que hay entre estos dos elementos. 3.16, que es el cloro, 2.2, que es el hidrógeno. 3.16 menos 2.2, eso, si mal no estoy, es como 0.96. Este valor. Entonces, vamos a ubicar este valor en el diagrama que tenemos. 0.96, si lo ubicamos, queda 0.567, queda más o menos por aquí, ¿cierto? ¿Y dónde cae? En polar, ¿cierto? En covalente polar. Quiere decir que el enlace, la interacción que se forma entre el hidrógeno y el cloro es un enlace de tipo covalente, ¿cierto? Covalente polar. ¿Y qué significa eso? Que estos elementos químicos, el hidrógeno y el cloro, están compartiendo el electrón, en este caso un electrón, ¿cierto? Porque sabemos que está compartiendo porque es un enlace covalente. Y es polar, básicamente, la polaridad significa que la mayor carga está concentrada en un lado, en este caso el cloro. Pero básicamente polar es que se podría disolver en agua, en este caso. Listo. Si nosotros queremos saber cómo es la estructura de Lewis, que es otro tema que está pendiente, podríamos dibujar el hidrógeno, ¿cierto? Y el cloro. ¿Cómo sabemos cuántos electrones tienen los elementos en el último nivel? La estructura de Lewis lo que nos permite saber o nos muestra, nos representa, nos simboliza los electrones que se están compartiendo o se están cediendo en un enlace. En este caso, para saber cuántos electrones
tiene el hidrógeno en su último nivel, vamos a la tabla periódica. Así, aquí está el hidrógeno y nos guiamos por el número del grupo. El hidrógeno está en el grupo 1, quiere decir que tiene un solo electrón en su último nivel. El otro elemento, que es el cloro, lo vamos a buscar acá. Y el cloro está en el grupo 7. Eso quiere decir que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Entonces, la forma fácil de hacer esto es: el hidrógeno tiene un electrón, ¿cierto? Y el cloro tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí es donde también entra a jugar la regla del octeto. Recuerdan que la regla del octeto dice que todos los elementos, a excepción del hidrógeno y del helio, buscarán completar 8 electrones en su último nivel de energía, ¿cierto? Y para completarlos, comparten, ceden o ganan electrones. Entonces, mire lo que pasa aquí. El cloro, que tiene 7 electrones, para cumplir la regla del octeto, es decir, para llegar a 8 electrones, le hace falta un electrón, ¿cierto? Entonces, él que está haciendo aquí, vamos a hacerlo esa nube electrónica, él lo que hace es compartir, o más bien que el hidrógeno le comparta ese electrón. Entonces, si vemos aquí esto que acabo de encerrar en rojo, ¿cierto? ¿Cuántos electrones tendrá el cloro en este momento? Tendrá 7 que son de él, más 1 que está compartiendo, 8. Eso quiere decir que ya completó la regla del octeto. Por su parte, vamos a ver, el hidrógeno, ¿cierto? ¿Qué hace el hidrógeno? Tiene un solo electrón que es de él y uno que está compartiendo, ya serían 2. Eso quiere decir que ambos elementos, al formar el enlace covalente, ya adquieren una estabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso están compartiendo el electrón, ¿cierto? Este electrón del hidrógeno lo comparte un ratico con el cloro y el cloro a su vez comparte un ratico su electrón con el hidrógeno. Ambos son estables y mantienen esa interacción, es decir, ese enlace. Vamos a ver otro ejemplo más adelante.